Termina 2024, un año intenso en lo informativo que arrancaba con una Nochevieja en Ferraz, sede del Partido Socialista, donde se congregaban manifestantes para protestar contra la ley de amnistía, unas protestas que acabaron esa misma noche con un apaleamiento de un muñeco del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una ley de amnistía que durante los primeros meses del año siguió marcando la actualidad política, con muchas protestas por parte de la derecha española. A pesar de ello, el gobierno consiguió sacar adelante la ley el 30 de mayo después de un acuerdo con Junts y Esquerra Republicana, aunque eso sí, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigue sin haber sido amnistiado por completo, ya que el Tribunal Supremo decidió durante este año no amnistiarle el delito de malversación, aunque eso no impidió que en agosto se produjera la vuelta de Puigdemont a España, aunque eso sí, en condición de fugado. El expresidente lograba que los Mossos de Escuadra, encargados de su detención, le perdieran la pista y así huir del país nuevamente, eso sí, después de dar un discurso ante una multitud en el Arco del Triunfo de Barcelona. Quien sí regresó a España fue la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que se encontraba en Suiza desde hacía 6 años, después del archivo de la causa de Tsunami Democratic por un error del juez Manuel García Castellón. Aunque la ley de amnistía no ha sido el único frente abierto que ha tenido el gobierno durante este año. Saltaba en febrero la noticia de la detención de Koldo García Izaguirre, el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia del COVID-19, una detención que daría inicio al caso Koldo. La primera consecuencia de este caso fue la expulsión de Ábalos del PSOE, después de su negativa de dejar el escaño y de pasarse al grupo mixto, y a pesar de su colaboración y de su declaración voluntaria en calidad de imputado, a finales de año el Tribunal Supremo pedía al Congreso levantar la inmunidad del exministro por apreciar claros indicios de delito. A raíz de este caso también conocíamos el nombre del empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama, que en su declaración ante el Tribunal Supremo apuntó a varios miembros del gobierno, aunque sin aportar pruebas. Otro caso que ha traído de cabeza al PSOE y en especial al presidente del gobierno ha sido el caso de su mujer, Begoña Gómez, que se ha visto involucrada en varias investigaciones judiciales relacionadas con su labor en la Fundación Mujeres, con su vinculación con la Cátedra de la Cooperación Internacional en la Universidad Complutense y con la aerolínea de Air Europa. Unas investigaciones que han conllevado muchos cruces de reproches entre gobierno y oposición, ya que desde el PSOE como desde el resto de sus socios se ha achacado estas investigaciones como una consecuencia de la ofensiva judicial del PP. Además, la apertura de estas investigaciones y el hostigamiento de la oposición provocaron que el presidente del gobierno se tomara 5 días de reflexión después de enviar una carta a la ciudadanía para ver si dimitía o seguía en el cargo, decidiendo finalmente continuar. También durante este año la migración ha marcado la agenda política, en especial el reparto de los menores migrantes que provocó la ruptura de gobiernos del PP y de Vox por discrepancias entre ambas formaciones y ante la negativa de este último de acoger a los menores. Lo que trajo consigo el 2024 fue el desbloqueo después de 5 años del Consejo General del Poder Judicial después de un acuerdo entre el PSOE y el PP que llevaba bloqueando la renovación desde que abandonó la presidencia del gobierno. Este acuerdo culminó con el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta en septiembre. También este año la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para Transición Ecológica, Teresa Rivera, abandonaba el Ejecutivo para poner rumbo a Bruselas, donde ha sido nombrada como vicepresidenta ejecutiva para una transición limpia, justa y competitiva de la Comisión Europea. Mientras tanto, en España sus carteras las asumía Sara Agesen. 2024 además ha sido un año de citas electorales. En Euskadi el PNV logró mantener el gobierno con el lehendakari y Manuel Pradales después de un apoyo del Partido Socialista de Euskadi, ya que el PNV empató en escaños con Euskal Herria Bildu. En Cataluña se dio la sorpresa después del triunfo del PSC encabezado por Salvador Illa, que logró un acuerdo con los comuns y con Esquerra Republicana para convertirse de esa manera en el primer presidente no independentista desde el año 2010. Además, se votó en junio en las elecciones para el Parlamento Europeo, donde el PP se alzó con la victoria por un margen muy estrecho frente al PSOE, aunque la noticia vino desde Sumar, donde su líder, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dimitía como consecuencia de los resultados en los que solo obtuvieron 3 escaños. Aunque en la recta final del año Yolanda Díaz volvió a ser noticia, ya que su ministerio y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT suscribieron un acuerdo para reducir la jornada laboral hasta las 37 horas y media, con el compromiso de que empiece a aplicarse en 2025, aunque como ya anunciaron, este acuerdo tiene que pasar aún por el Congreso de los Diputados.